Muy bien, entonces hoy vamos a continuar nuestra clase de histología. Nosotros estábamos dando nuestra clase de la parte histológica, dimos en la parte de generalidades de histología, tejidos fundamentales, también ya dimos el epitelio, glándulas que forman parte del epitelio, y dimos la parte general de de tejido conectivo. También dimos la parte de sangre. Hoy día vamos a estar continuando con lo que sería el tejido cartilaginoso. Recordamos a simple vista, para hacer un breve repaso, que tejido conectivo es un tejido vascular y su función principal es sostén y conexión, ¿sí? Nosotros tenemos que la clasificación de tejido conectivo es el tejido conectivo propiamente dicho, que se dividía en laxo y denso, ¿verdad? Y el tejido conectivo especializado, que va a estar sangre, cartílago, hueso. Tenemos también el tejido hematopoyético y el tejido adiposo. En este caso nosotros dimos la sangre en la clase pasada y ahora continuamos con tejido cartilaginoso. Entonces, tenemos cartílago. Es una variedad de tejido conectivo especializado, o sea que el cartílago es un tejido conectivo especializado. Está compuesto por células llamadas condrocitos, que ocupan una cavidad pequeña denominada lagunas dentro de una matriz extracelular. Recordamos siempre, ya que es un tejido conectivo, entonces debe presentar una célula y una matriz extracelular, ¿sí? Se nutre por difusión, es un tejido avascular, más del 95% en su volumen corresponde a la matriz extracelular. Recordamos que nosotros acabamos de decir que tejido conectivo es todo vascular. Ahora hay una excepción, que el cartílago es avascular también, entonces esta se nutre por difusión. La mayor parte del esqueleto axial y la extremidad se forman de cartílagos y luego estos se osifican, ¿sí? Cartílago. La matriz extracelular se compone de glucosaminoglicanos, proteoglicanos que están en íntima relación con las fibras de colágenos y elásticas. Recordamos en la parte general de tejido conectivo que el tejido o todo tejido conectivo presenta una matriz extracelular y sus células, ¿sí? En este caso, la matriz extracelular, vamos a tener estas fibras de colágeno y fibras elásticas especialmente, ¿sí? Hay tres clases de cartílagos o tres tipos de cartílagos, de acuerdo a su composición o de acuerdo a su matriz extracelular. Estos van a ser el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. El cartílago hialino, tenemos que su matriz extracelular presenta o tiene colágeno de tipo 2, ¿sí? Proteoglucanos y glucoproteínas y glucoproteínas multiadhesivas principalmente. El cartílago elástico va a presentar lo que sería, porque su nombre lo dice, presentan fibras elásticas, laminillas elásticas junto con la misma material del cartílago hialino, o sea que sería un cartílago hialino más estas fibras elásticas. Y luego tenemos el cartílago fibroso, abundantes de fibra de colágeno de tipo 1, además de todo el material de un cartílago hialino. Entonces, haciendo ya un esquema o mapa mental, tenemos tejido cartilaginoso. Es un tejido conectivo especializado, principalmente recordar que es avascular y tiene células, matriz extracelular. Vamos a ir viendo cuáles son las células y cuáles son la parte de la matriz. Tipos de cartílagos son, según su matriz extracelular, va a ser cartílago
hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso o fibrocartilaginoso, ¿sí? El cartílago hialino tiene principalmente el colágeno tipo 2 más sus proteínas. Luego, el cartílago elástico presenta la misma matriz extracelular del hialino más fibras elásticas. Y el cartílago fibroso presenta la misma matriz extracelular del hialino más colágeno tipo 1. Esas son las diferencias entre los tres tipos de cartílago, ¿sí? Vamos ahora a comenzar hablando del cartílago hialino. Es el más abundante del cuerpo. Forma la plantilla para la formación endocondral de todos nuestros huesos. O sea que del cartílago hialino va a ir desarrollándose, podría desarrollarse los huesos, ¿verdad? Se localiza, por ejemplo, en la nariz, en la laringe, los anillos de la tráquea y también los bronquios, las superficies articulares móviles y el extremo ventral de las costillas, o sea, los cartílagos costales, ¿sí? En la siguiente lámina tenemos los componentes de un cartílago hialino. Vamos a ir describiendo qué vamos a encontrar en la lámina, ¿sí? Tenemos pericondrio, que vamos a ver qué es. Pericondrio, cartílago proliferante, pericondrio con una P. Cartílago proliferante sería la GC, condrocito maduro, una N, la laguna o la matriz territorial, TM, y la matriz interterritorial, una IM. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es un tipo de cartílago hialino, ¿sí? Vamos a ir describiendo cada uno. Estos vamos a tener las células que vamos a ser los condrocitos. Y alrededor tenemos la matriz extracelular, condrocitos y todo lo que es alrededor la matriz extracelular, que se divide de dos formas, ¿sí? Muy bien, vamos a poner acá. Para ir haciendo o desarrollando nuestro mapa mental, dijimos que un tejido cartilaginoso tiene células y matriz extracelular. ¿Cuáles son estas células? Condrocitos y condroblastos. Recordamos que los condroblastos son células inmaduras, ¿sí? Y los condrocitos son células ya maduras que van a encontrarse en una especie de lagunas. Cartílago hialino. ¿Cómo entonces vamos a ir viéndole en esa lámina que está ahí? Vamos a tener los condrocitos y todo lo que es alrededor es nuestra matriz extracelular, ¿sí? Ese es lo principal y primordial, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo dice, la flecha celeste muestra los condrocitos y la flecha roja muestra la matriz extracelular, que es lo que acabo de decir. Todo lo que tiene núcleo o es más oscuro se denomina célula, obvio, porque una célula tiene que tener un núcleo. Y alrededor, lo que sobra va a ser la matriz extracelular, ¿sí? En lo que sería la matriz, ya dijimos que tiene los tipos de colágeno y los tipos de proteína que le va a hacer la forma
y la parte funcional de nuestro cartílago, ¿sí? Muy bien. Acá se ve mejor. Esto van a ser nuestros condrocitos o las células del cartílago, y alrededor todo lo que sobra va a ser nuestra matriz extracelular. Muy bien, la misma cosa, condrocitos y matriz extracelular. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? El pericondrio sería un tejido conjuntivo que recubre la mayor parte del cartílago, excepto las superficies articulares. ¿Qué pasa? Tenemos el cartílago, imaginemos que mi mano es el cartílago, y sobre el cartílago, que sería esta parte, vamos a tener el pericondrio. Es una especie de lámina sobre un cartílago, ¿sí? Entonces, retrocediendo las láminas, vamos a ver que acá estaríamos nuestro pericondrio. Tejido conectivo. Viene hacia la superficie, tiene que estar nuestro pericondrio siempre. Muy bien. Entonces, pericondrio, tejido conectivo que recubre la mayor parte de los cartílagos. Proporciona nutrición a los condrocitos y se encuentra en cartílago elástico, la mayor parte del cartílago hialino, pero no existe en la parte fibrocartilaginosa, o sea que hacia la parte articulares son pocas. Encargado normalmente del crecimiento y conservación del cartílago. Muy bien. Acá, por ejemplo, toda esta parte es cartílago, en este caso es cartílago hialino, y esta superficie, esta lámina, es el pericondrio, ¿sí? Perisuperficie. Perfecto, acá se ve mucho mejor. Cartílago hialino, condrocitos en sus lagunas o en sus espacios, ¿verdad? Y matriz extracelular, o acá como denominamos interterritorial, que vamos a ir viendo cuál es cuál. Muy bien, acá se ve también la superficie. Esta parte de acá no tiene nada que ver con cartílago. Como ustedes ven, se ve una especie de acinos que se van a denominar glándulas, ¿sí? Acá no da para ver bien. Muy bien. Células del cartílago. Tenemos tres tipos de células: las condrógenas, los condroblastos y los condrocitos. En este caso nosotros pusimos principalmente los condroblastos y los condrocitos. Ahora, las condrógenas, ¿qué son las condrógenas? Serían como las células madres que van a ir proporcionando los cartílagos. Las células condrógenas, forma de uso que derivan de las células mesenquimatosas. Núcleos pueden ser ovoides o en forma de huevo, con uno de dos núcleos, pueden ser con uno o dos nucleolos, y citoplasma casi nulo o escaso. Estas células pueden diferenciarse en condroblastos y células osteoprogenitoras. O sea que de esta célula puede ir a dos tipos de formas o función, ¿verdad? Luego nos vamos a las células que van a ser los condroblastos. Derivan de dos fuentes: de las células mesenquimatosas que acabamos de describir y las células condrógenas. Células condrógenas serían capa celular interna. ¿De dónde se van a encontrar esto? Dentro del pericondrio o debajo del pericondrio. Vamos viendo acá. Esto es el pericondrio y acá debería de presentarse nuestras células condrógenas, bien debajo de nuestros pericondrios. ¿Dónde me quedé? Bueno, los condroblastos son células basófilas y rellenas que muestran los organelos necesarios para la síntesis de proteínas. Recuerda que los condroblastos lo que quiere hacer es la mayor parte de la matriz extracelular, y los condrocitos, que ya es una célula madura, va a seguir manteniendo nuestra matriz extracelular. Ahora, condrocitos son condroblastos rodeados de matriz extracelular ya, células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular.
Y pueden ser solos o encontrarse uno o pueden encontrarse en grupos isógenos, que serían unos conjuntos, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un condrocito y así es un grupo isógeno cuando tenemos dos. Sería condrocito y cuando presentan dos ya podríamos llamarle un grupo isógeno, ¿sí? Bueno, acá, condrocitos, condrogénica, la región condrogénica, esto de abajo sería el pericondrio. La región condrogénica, estos serían nuestros condroblastos y cuando mayor, condrocito. Y todo lo que está alrededor, ¿qué va a ser? La matriz extracelular, ¿sí? Muy bien, misma cosa. Pericondrio, células condrogénicas, condroblasto y los condrocitos. Todos estos son cartílago hialino, ¿sí? Misma cosa, pericondrio, acá debería ser nuestras células condrogénicas o condrógenas y los condrocitos alrededor y nuestra matriz extracelular. Esto sería una imagen de una lámina ya. Y vamos a tener acá en círculo nuestros condroblastos y más grande nuestros condrocitos. Recordad siempre que nuestros condrocitos vamos a tener dentro de una especie de laguna, espacio, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué son los grupos isógenos? Dice, serían en el cartílago hialino, los condrocitos se distribuyen solos o en cúmulos llamados grupos isógenos, células que acabas de dividirse. O sea que sería prácticamente en el final de una división. Estas células secretan metaloproteínas y enzimas que degradan la matriz para permitir la reubicación de estos grupos isógenos en crecimiento. Esto así es un grupo isógenos, que serían nuestras células de condrocitos. Acá anda para ver mejor. Y la matriz. Tenemos la parte de la matriz. Describimos un poco la matriz que vamos a tener. La matriz interterritorial es la parte más clara y la matriz territorial es la parte más oscura, o sea, la parte que está alrededor de nuestros condrocitos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos ver un grupo isógeno con el puntero. Vamos a ir viendo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la matriz cartilaginosa. En fresco presenta un color azul grisáceo y es parcialmente translúcido. Se integra de colágeno tipo 2, puede también tener el 9, el 10 y el 11. Proteoglicanos, glicoproteínas y líquidos extracelular. Se subdivide en dos regiones, matriz territorial, matriz interterritorial y la matriz capsular. Matriz cartilaginosa todavía. Matriz territorial, banda de 50 unidades, poca colágeno y abundante sulfato de condroitina que contribuye a la vasofilia o la parte de tinción. Rodea normalmente los grupos isógenos. La matriz interterritorial, más abundante de colágeno tipo 2, ocupa el espacio entre los grupos de condrocitos, o sea, la parte más clara, ¿sí? Y la matriz capsular se localiza justo alrededor de los condrocitos, contiene elevada concentración de proteoglicanos, sulfatados y fibrillas de colágeno de tipo 4. Muy bien. Acá. Esto sería lo que acabamos de describir en una simple imagen, ¿verdad? Bueno, voy a ir viendo más de frente. Muy bien. Más. Cartílago elástico, ahora vamos a ver. Se asemeja mucho al cartílago hialino.
con la excepción de que su matriz y el pericondrio poseen fibras elásticas. Se localiza en el pabellón. ¿Dónde podemos encontrar? Pabellón auricular, conducto auditivo, epiglotis, que es un cartílago de la laringe que cierra y se abre de acuerdo a que nosotros hablemos o traguemos alimentos. Y tenemos el cartílago, por ejemplo, de la trompa de Eustaquio, que vamos a ir viendo que se encuentra en la base del cráneo, ¿sí? Es un poco más amarillo y opaco, ¿verdad?, que el cartílago hialino fresco. ¿Qué es lo que le caracteriza al cartílago elástico? En resumen, que presentan sus fibras elásticas. Acá, miren, todo esto van a ser nuestros condrocitos, ¿sí? Y alrededor vamos a observar o se va a poder teñir ya estas pequeñas líneas que va a ser ya las fibras elásticas. Comparando un poco con un cartílago hialino, por ejemplo, el cartílago hialino, alrededor de los condrocitos no se observa ningún tipo de fibra, ¿sí? Y nos vamos otra vez al cartílago elástico y acá sí ya podemos observar estas fibras. Entonces, diferencia entre uno y el otro. Que uno podemos observar perfectamente las fibras en su matriz. Condrocitos, condrocitos, condrocitos o grupos isógenos. En lo que sería el cartílago hialino, alrededor no presenta ninguna tinción de fibras. Y en lo que sería el cartílago elástico, ya podemos observar las pequeñas fibras de fibras elásticas o elastina en su matriz. O sea que cartílago hialino, yo les suelo decir que es limpio de fibras y el cartílago elástico ya presenta fibra en su matriz. Es así de sencillo. Acá vamos a ir avanzando. Por ejemplo, esto es un cartílago elástico y en la matriz podemos observar estas pequeñas líneas que ya están teñidas, ¿verdad? Y esas son estas fibras fibras elásticas, ¿sí? Y todas estas son los condrocitos dentro de sus lagunas. Acá se ven mejor. Estas son las fibras elásticas. Y volviendo a comparar con uno hialino, que sería de esta manera. A ver, ¿ven? Alrededor no se observa ni un tipo de fibras teñidas o tinción o dibujadas, podemos decir. Perfecto. Vamos a ir viendo. Acá da para ver mejor zoom. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar del fibrocartílago. No posee pericondrio, eso es importante. Tanto el cartílago hialino como el cartílago elástico sí puede poseer pericondrio, pero el fibrocartílago no posee pericondrio en su superficie. Su matriz incluye un colágeno tipo 1, ¿sí? Se encuentra en discos intervertebrales, o sea que entre vértebra y vértebra está ese cartílago, en la sínfisis púbica y en los discos articulares. Se vincula con el cartílago hialino y el tejido conjuntivo denso, el cual se asemeja. Escasa cantidad de matriz, o sea, sulfato de condroitina y sulfato de dermatam, que serían las sustancias que están en la matriz. ¿Cómo yo voy a ver esto en una simple imagen? Miren, tenemos nuestro condrocito, siempre va a haber los condrocitos. La diferencia es que vamos a observar estas fibras de colágeno, pero es muchas fibras de colágeno y son fibras de colágeno, o sea, tejido conectivo denso. Así. Y en diferencia, esto es fibrocartílago. Y en diferencia de uno elástico,
El elástico presenta pocas fibras alrededor y no es denso, ¿verdad? Vamos a observar. Los condrocitos están alineados muchas veces en hileras paralelas alternadas como haces gruesos de colágeno. Los condrocitos suelen surgir del fibroblasto que comienza a elaborar lo que serían las proteoglucanos, que es de parte de la matriz. A medida que la sustancia fundamental rodea al fibroblasto, se diferencia en condrocito. Acá tenemos nuestros condrocitos y alrededor tenemos bien denso tejido de colágeno. Vamos a ver una más linda acá. Por ejemplo, alrededor todo esto es tejido de colágeno. ¿Ver? Y observamos esto, por ejemplo, y nos vamos a uno fibroso. El fibroso, como podemos ver, no es muy denso estas fibras, simplemente se tiñen por proporciones de esta. Y el fibrocartílago, por ejemplo, ya podemos ver que es muchas fibras. Esa es la diferencia entre un elástico, o sea, en la lámina, entre un elástico y un fibrocartilaginoso, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a continuar. Condrogénesis y crecimiento del cartílago. ¿Cómo esto va a ir desarrollándose? La mayoría de los cartílagos se originan del mesénquima durante la condrogénesis, o sea que el desarrollo. Condrogénesis es la aglomeración de las células mesenquimatosas condroprogenitoras, o sea, de las células madres del cartílago. Los condroblastos se separan progresivamente conforme al depósito de matriz a su alrededor. Cuando la matriz rodea completamente la célula, es considerada condrocito. O sea que condroblasto genera matriz. Cuando ya tenemos toda la matriz, se convierte en condrocito y el condrocito sostiene la matriz y hace la manutención de la matriz extracelular. Tenemos dos tipos de crecimiento de cartílagos, el aposicional y el intersticial. El crecimiento aposicional del cartílago, ¿cómo es eso? Las células mesenquimatosas en la periferia se diferencian en fibroblastos. Estos elaboran tejido conectivo denso regular, que va a ser el pericondrio. Irregular, perdón, ¿qué es el pericondrio? El pericondrio a la vez tiene dos capas. Una capa externa, que es la capa fibrosa, y una capa interna, que dentro de esta capa interna que ya fuimos describiendo, tenemos estas células que se llaman las condrógenas, que de ahí va a ir generando nuestro cartílago, o sea que de afuera para adentro es el crecimiento. Y el crecimiento intersticial sería al contrario, de adentro para afuera, ¿verdad? ¿Qué va a ser? A medida que continúe este proceso, quedan atrapados en su matriz en compartimientos pequeños llamadas lagunas. Los condroblastos rodeados por la matriz se denominan condrocitos, que son capaces de dividirse y formar racimos en 2 a 4 células en una sola laguna. Estos grupos ya sabemos que se denominan grupos isógenos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos el crecimiento aposicional, podemos hacer un crecimiento intersticial para afuera, ¿sí? Haciendo un breve resumen, solo para acabar nuestra clase, entonces, tenemos que el cartílago es un cartílago especializado, es avascular y presenta las células que van a ser condrocitos, condroblastos y obviamente las condrógenas. Más la matriz. La matriz extracelular va a depender del tipo de cartílago. ¿Cuáles son nuestros tipos de cartílago? Son 3: hialino, elástico y fibroso. Muy bien. Luego tenemos algo llamado pericondrio. El pericondrio es un tejido conectivo que rodea y protege al cartílago, ¿sí? Pero están en los cartílagos excepto en el fibrocartílago o en el cartílago fibroso.
Luego tenemos los dos tipos de crecimiento que van a ser el intersticial y el aposicional, ¿sí? Entonces, esto sería la idea central de nuestra clase. Entonces, es simplemente estudiar, leer el libro, ver el resumen del libro y volver a repasar la clase. Cualquier duda, estamos en la plataforma. En lo que sería esta clase, nosotros vamos a tocar la parte de maqueta o práctica de anatomía. Nosotros estábamos ya dando la práctica o sea, la parte teórica de anatomía en lo que sería el tórax, ¿sí? Y vamos a dar una parte de introducción a la práctica con esta maqueta. Tenemos entonces, ¿qué era el tórax? El tórax es una región que se encuentra entre la cavidad abdominal y la región cervical. El tórax ya sabemos que tiene una forma de cono truncado, base inferior, vértice superior, ¿sí? Bueno, también el tórax presenta sus límites, ¿verdad? Que va a ser anterior, el esternón, como podemos ver, a los lados, las costillas, y por atrás deberíamos de observar las vértebras, ¿verdad? El tórax, para su estudio, recordando, se divide en lo que sería continente y contenido. El continente es lo que acabamos de describir. Ahora el contenido sería todos los órganos que están dentro de la caja torácica. Por ejemplo, los pulmones, el corazón, los grandes vasos, etcétera, ¿sí? En esta parte nosotros vamos a reiterar los límites. Límite anterior, el esternón. Límites laterales, las costillas. Y límite posterior, las vértebras dorsales, en este caso, torácicas o dorsales. ¿Cómo vamos a poder describir las vértebras? ¿Cómo le vamos a llamar? Específicamente quiero que le llames vértebras torácicas, porque pueden confundirse en decir dorsal y torácica. Dorsal podemos referirnos a todas las vértebras del cuerpo y torácica solamente a la región del tórax, ¿sí? Describimos un poco ahora en lo que sería el esternón, el hueso que es el límite anterior de nuestro cuerpo, de nuestro tórax, perdón. El esternón es un hueso impar, mediano, porque está en la línea media de nuestro cuerpo, y simétrico, ¿sí? Presenta tres partes, que va a ser la de arriba, el manubrio, la del medio, que es el cuerpo, y la que está abajo, que se llama apéndice o apófisis sifoide. Como sabemos, es un hueso plano, entonces al ser plano va a presentar una cara anterior y una cara posterior, que es dentro del tórax. Va a presentar dos bordes, el borde derecho y borde izquierdo, y dos extremos, el extremo superior y el extremo inferior. En lo que sería la cara anterior es más convexa y la cara posterior debería de ser más cóncava, ¿sí? Los bordes laterales vamos a tener o va a presentar estas pequeñas fositas que vamos a llamar fositas articulares o fositas costales. ¿Qué se articula o qué entra ahí? Como podemos observar acá, va a entrar los cartílagos costales. No entra en la costilla propiamente con el esternón. Las costillas no se articulan directamente con el esternón, y eso tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Está bien? Bueno, en la parte de extremo tenemos el extremo superior, que tiene el manubrio. En el extremo superior tenemos ¿qué cosa? Primera descripción, escotadura external o yugular. Luego, a los lados de la escotadura external o yugular tenemos la cavidad articular para la clavícula, ¿sí? Muy bien. Una cosa muy importante de lo que sería la descripción external va a ser la unión, porque recordamos que eran tres partes de hueso que se soldaron, y entonces la unión o soldadura entre el manubrio y el cuerpo, vamos a tener algo que se llama ángulo de Lewis o ángulo external. El ángulo de Lewis o ángulo external está aproximadamente en altura del segundo espacio intercostal, y eso es muy importante recordar. Bueno, ahora vamos a describir un poco lo que serían las costillas, ¿sí? Las costillas son huesos planos alargados en forma de arco, como si fuese arco y flecha, que ya hablamos, ¿sí?
son en un número de 12 pares de costillas, o sea, 12 de un lado, 24 total, ¿sí? Tenemos 7 costillas van a ser verdaderas, 3 son falsas y las últimas 2 son flotantes. ¿Por qué eso? Porque 7 de ellas se van a articular con su propio cartílago al esternón. Las otras 3 tienen un cartílago común que van a articularse con la número 7 y las otras 2 no llega a articularse con el esternón, ¿sí? En lo que sería la descripción de una costilla tipo, la descripción de una costilla tipo va a ser así. Va a presentar una porción posterior, un cuerpo y una porción anterior. ¿Está bien? La porción posterior vamos a tener que va a presentar una cabeza, un cuello y un pequeño tubérculo, ¿sí? Luego, esto va hacia adelante, continuándose con el cuerpo. El cuerpo de una costilla tipo va a presentar 2 caras, la cara lateral y la cara medial o externa o interna, ¿sí? Va a presentar lo que sería el borde superior y el borde inferior. Y también tenemos la porción anterior que se articula con lo que sería el cartílago costal. Ahora, recordar, ¿cómo yo sé qué es el borde superior y cuál es el borde inferior? En el borde superior es más liso y el borde inferior es más cortante, porque el borde inferior va a presentar un surco que se llama surco subcostal o canal subcostal. Acá deberíamos de tener el paquete vasculonervioso intercostal, ¿sí? Muy bien, entonces eso es la descripción de una costilla tipo, pero recordamos también que existen costillas especiales, por ejemplo la número 1 y la número 2. En este caso, la que vamos a estar describiendo principalmente es la número 1 con que tenemos acá. Como es la descripción, es una costilla mucho más corta comparado con una costilla tipo, ¿verdad? Tiene también una porción posterior, un cuerpo y la porción anterior. La porción posterior todavía presenta la cabeza, el cuello y el tubérculo y luego se va hacia adelante o se direcciona para adelante con el cuerpo. En este caso, el cuerpo presenta una cara superior y una cara inferior, un borde externo o anterior y un borde interno o posterior, ¿sí? Porque esto viene así aproximadamente. ¿Bien? El borde, o sea, la cara superior es una cara muy importante. ¿Por qué? Porque recordamos que va a tener o presentar un tubérculo llamado tubérculo del músculo escaleno anterior o el tubérculo del linxfram. En este tubérculo, por el nombre ya dicho, se inserta el músculo escaleno anterior, donde es una referencia anatómica muy importante. Delante del tubérculo va a pasar un vaso sanguíneo importante y detrás del tubérculo otro vaso. Delante va a pasar la vena subclavia y detrás la arteria subclavia, ¿sí? Bueno, y recordamos que acá, por ejemplo, no tenemos, pero vamos a recordar que la segunda costilla, las caras no son lateral ni medial, ni tampoco superior ni inferior. La costilla número 2 es oblicua, ¿sí? Va a tener una cara supero-externa e infero-interna, un borde supero-interno e infero-externo. Esa es la diferencia entre las otras costillas, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería la parte de caja torácica. Deberíamos de describir también las vértebras, pero eso vamos a hacer en otra ocasión. Vamos a ir observando un poco en lo que sería la parte del contenido. En lo que sería, y ya fuimos estudiando en la parte teórica, la parte del mediastino. ¿Qué era el mediastino? El mediastino era una región virtual o una cavidad virtual ubicado en la línea media acá de todo nuestro tórax, ¿sí? En este caso, el mediastino presenta una forma de una prisma cuadrangular. Recuerdan que prisma son en 3 dimensiones y va a presentar 6 caras. En este caso, si yo pongo esto acá,
La cara anterior va a estar delimitada todavía por el esternón. La cara posterior va todavía a estar delimitada por la columna o vértebras torácicas. La cara superior o el límite superior, vamos a encajar esto acá, va a ser esta parte que se llama orificio torácico superior. ¿Por qué? Porque acá deberíamos de encontrar el cuello, ¿sí? Y la parte inferior vamos a tener, ¿qué cosa? El músculo diafragma. Vamos a ir sacando esto. ¿Qué sería esto? Esto delimita el mediastino. Ahora tenemos lo que sería un límite importante, que serían los límites laterales. Los límites laterales del mediastino van a ser los pulmones con sus pleuras pulmonares. ¿Por qué? Porque mediastino es solo lo que está en la línea media, ¿sí? No confundir con límites de caja torácica. Y como podemos ver, en el mediastino, cuál es la parte más prominente, va a ser la parte del corazón. Pero mediastino se divide para su estudio en 3 partes o 3 regiones, ¿sí? Vamos a tener que la primera parte de división va a ser gracias a un corte coronal que va a dividir el mediastino en un mediastino anterior y en un mediastino posterior. El corte coronal siempre va a pasar a nivel de la carina traqueal. ¿Y qué es lo que es la carina traqueal? Acá, la bifurcación de la tráquea, ¿verdad? Vamos a tener un cartílago en forma de I o Y que se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Entonces pasa este corte coronal a este nivel y ahí vamos a tener el mediastino anterior y el mediastino posterior, todo lo que está atrás, ¿sí? Luego, el mediastino anterior se subdivide en un mediastino anterosuperior y en un mediastino anteroinferior por un corte que también pasa a nivel de la carina traqueal, o sea, por acá, ¿sí? Y ahí tenemos el anterosuperior y el anteroinferior. Ahora, ¿cuáles son los contenidos de esta región o de cada parte? Vamos a tener que en el mediastino anteroinferior, que sería de acá para abajo, vamos a encontrar el corazón, lo que envuelve al corazón, que sería el pericardio, y una estructura importantísima que está llegando por abajo, que era la vena cava inferior, ¿sí? Perfecto. Luego, en el mediastino anterosuperior, encontramos que esta estructura que se llama timo, que en las criaturas yo le iba explicando que es más desarrollado y en el adulto se va atrofiando, ¿sí? El timo y los grandes vasos que están saliendo o entrando en el corazón, ¿sí? Vamos a ir poniendo esto en su lugar. Perfecto. Luego nos vamos al mediastino posterior. En el mediastino posterior, la primera estructura que encontramos va a ser ¿qué cosa? La tráquea. Al yo sacar la tráquea, ¿qué encuentro? Voy a encontrar el esófago. Al yo sacar el esófago, al yo observar acá, yo voy a ver estas pequeñas líneas amarillas que serían de cada lado, ¿verdad? Lado derecho, lado izquierdo, que sería el nervio vago. O sea que, primera estructura, tráquea. Detrás de la tráquea siempre debería de estar el esófago. El esófago siempre va acompañado con sus nervios vagos, ¿sí? Luego, al lado del esófago, tenemos ¿qué estructura? La aorta torácica. En lo que sería la aorta torácica, y acá no está dibujado, deberíamos de acompañarla con el conducto torácico, que es el sistema de drenaje linfático de nuestro cuerpo, una porción de nuestro cuerpo. También el mediastino posterior presenta el sistema ácigos, que fuimos estudiando en la clase teórica, que es esto, que es el sistema de drenaje venoso del tórax. También tenemos la cadena simpática de ambos lados. Entonces,
Esas son las estructuras del mediastino posterior, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir encajando todo otra vez. Y entonces eso es la región mediastínica. ¿Está bien? Creo que hasta acá sería la parte de tórax.